Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Es hora de replantear las tasas de interés. Así lo consideró el ministro Ricardo Bonilla tras la decisión del Banco de la República de mantener inalterada por segundo mes consecutivo la tasa de intervención. De este tema, al igual que de la cotización del dólar y el fenómeno del Niño, hablaremos en segundos con Anuar Rodríguez, vicepresidente de ANIF. El desempleo bajó a niveles de un solo dígito. El DANE reveló que la desocupación se ubicó en el 9,3% en junio de este año. La ministra de Trabajo celebró este comportamiento del mercado laboral. Les tenemos esa y otras reacciones. Los retos de la industria farmacéutica. Los laboratorios que producen los medicamentos en Colombia aportan cada año más a la economía del país, pero también enfrentan sus propias dificultades. Nos acompaña esta noche Clara Isabel Rodríguez, vocera de los laboratorios nacionales. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de varios temas de coyuntura económica, como por ejemplo la tasa de intervención del Banco de la República, sobre la cual hubo hoy decisión, pero también sobre el dólar, otra de las noticias más importantes del día, y el fenómeno del Niño que se aproxima y sus posibles impactos sobre nuestra economía. Los tres temas los analizamos con el doctor Anuar Rodríguez, vicepresidente de ANIF. Doctor Rodríguez, buenas noches. Qué bueno tenerlo por aquí nuevamente. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches. Un placer acompañarlos en Signo Pesos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Pues la Junta del Banco de la República, para empezar con nuestro primer tema, dejó hoy estables las tasas de interés en el 13,25%. Y muchas personas dicen, bueno, quedaron quietas las tasas de interés, ahí no hay mayor noticia. ¿Qué es lo importante de que por segundo mes consecutivo tengamos esta cifra, esta tasa de referencia estable? Pues Víctor, lo primero es decir que lo que decidió hoy la Junta Directiva del Banco de la República, primero está en línea con lo que nosotros esperábamos y también está en línea con lo que los analistas del mercado estaban anticipando. Nosotros hacemos un sondeo mes a mes y lo que vemos es que en este caso la gran mayoría de los analistas estaba descontando esta decisión. Eso se debe a varios aspectos. El principal es que definitivamente la inflación ha empezado a ceder. Ya llevamos 2 meses, 3 meses con unos indicadores de inflación bastante favorables y eso sin duda ha llevado a pues, que el Banco de la República en la junta directiva del día de hoy, se haya tomado esta decisión. Adicionalmente, hay otros factores importantes a los cuales hace monitoreo la Junta Directiva del Banco de la República y por el momento ese balance entre esos factores han llevado a la estabilidad y posteriormente estaríamos hablando de un escenario donde hacia finales del año podría haber incluso una leve disminución en el nivel de la tasa de interés. Pero es que eso mismo estaba diciendo hoy en medio de la rueda de prensa, sobre todo el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. Él ya está mirando el momento adecuado en que la Junta Directiva decida, después de las pausas, empezar como un ciclo a la baja, ¿no?, en las tasas de interés. ¿Qué tan posible es eso? Se lo pregunto en un contexto, digamos, mundial, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos está subiendo tasas de interés. Eso jala las decisiones de muchos bancos centrales en el mundo, lo mismo el Banco Central Europeo, pero aquí en América Latina ya estamos en ese ciclo en algunos lugares. Por ejemplo, Chile ya está bajando su tasa de interés, otros países de la región. ¿Qué pesa más, los grandes bancos todopoderosos del mundo o lo que hagan nuestros vecinos o nuestros propios fundamentales? Pues ahí se ha desacoplado un poco esas decisiones de la política monetaria entre los principales bancos y el mundo emergente precisamente por eso, por los fundamentales. Y en el caso colombiano, eso parece ser la razón que guía pues, las decisiones de la tasa de interés. Dos temas importantes. Vemos que se están dando las condiciones para que la tasa de interés empiece a disminuir, pero recordemos que esa va a ser una disminución gradual y lenta. Gradual y lenta porque aún en las expectativas del mercado vemos que va a mantenerse esta senda de reducción en la inflación, pero va a ser una senda de reducción y de ajuste lento.
Eso que lleva a que la política monetaria también lleve y siga ese mismo camino. Nosotros en el sondeo, Víctor, que le mencionaba, le preguntábamos a los analistas qué nivel de tasa de interés esperaban para el cierre de este año y el promedio de las expectativas pues, de lo que nos contestaron los analistas es que estaríamos finalizando el año entre el 11 y el 12%, algo cercano al 11,75, algo de ese estilo. Ahora, para el año entrante también hicimos la misma pregunta y a finales del 24 los analistas están esperando algo cercano al 7%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos teniendo en cuenta más los fundamentales de la economía colombiana, esos niveles de inflación que empiezan a ceder, pero ceden lentamente y que, pues en línea con lo anterior, pues ahí se estaría viendo un camino para la disminución de tasas de interés. Ahora, acordémonos que la decisión que tomó la Reserva Federal también va de la mano de unos anuncios importantes que hicieron sobre los fundamentales de la economía de los Estados Unidos. Y es decir, que ya no se espera una recesión como la que en su momento había anunciado la Fed hacia finales de este año. ¿Y eso qué lleva? Lleva a que, a pesar de que se ha desacoplado la política monetaria, aún haya un apetito alto por los activos de los países emergentes, de los cuales Colombia no es la excepción. Entonces estamos en este mundo donde estamos viendo estos dos efectos en simultáneo. No, claro, es que fuerzas jalonando, tirando por muchos lados. Pero una de las fuerzas más importantes, cuando miramos los aspectos netamente locales, y esto mueve muchísimo las decisiones de política monetaria del Banco de la República, es el tema de la inflación. Hoy decía también el ministro Bonilla que según las proyecciones del gobierno nacional, la inflación estuvo superando el 13%, ahorita está un poquitico por encima del 12%, y espera cerrar este año el ministro Bonilla con una inflación en un dígito, es decir, por debajo del 10%. ¿Qué tan posible es eso? ¿Cómo lo ven ustedes desde ANIF? Sí, nosotros estamos en esa misma línea. Nosotros en nuestras estimaciones vemos una inflación cerrando el año por el orden del 9%. Es un nivel de precios que todavía es alto, pero como usted lo decía, Víctor, ya parece que dejamos atrás esos niveles que alcanzamos a ver que incluso superiores al 13%. Y como le mencionaba hace un instante, el nivel de ajuste o la velocidad en la cual se está dando este ajuste va a ser lento. Vamos a cerrar el año con una inflación que todavía, pues si bien es cercana al 9%, todavía va a estar por encima del rango meta del Banco de la República. Recordemos que ese rango meta está entre el 2 y el 4%. Claro. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento de la cartera crediticia? Porque yo he visto por ahí algún deterioro de algunos indicadores de la cartera, sobre todo la morosidad en créditos de consumo que está disparada. En términos generales, ¿hay algún tipo de alarma? Listo. Entonces, parte del efecto inflacionario que vimos nosotros durante estos últimos 18 meses, casi 24 meses, se debió a una fortaleza grande en la demanda de los hogares. Y buena parte de esa fortaleza en la demanda, en la capacidad de consumo de los hogares se vio apalancada en la cartera o en el crédito. Ahorita lo que estamos viendo es que después del ciclo de incrementos en tasas, estamos recientemente en el proceso de ajuste de la cartera. La cartera ha empezado a disminuir desde mediados del año pasado, ya en el segundo semestre del año pasado empezó a ajustarse, principalmente esa cartera de consumo. Y eso pues ha llevado a unos menores niveles de colocación, sobre todo en esa cartera de consumo, pues que viene como un comportamiento normal en este ciclo económico. Importante, como usted lo mencionaba, Víctor, hacer seguimiento a la calidad de la cartera. La cartera que está en este momento activa en el mercado financiero, sobre todo las últimas cosechas, sí han presentado unos mayores niveles de morosidad y sobre esos tenemos que hacer un monitoreo muy particular. No obstante, vale la pena decir que nuestro sistema financiero es un sistema financiero muy sólido, tenemos unos niveles de provisión muy favorables, unos niveles de liquidez adecuados y por el momento, más allá de hacer un monitoreo adecuado de esa cartera, principalmente en las últimas cosechas, pues no vemos que haya ningún efecto sobre el sistema financiero.
Claro. Doctor Rodríguez, atando este tema de la tasa de interés del Banco de la República con la caída del dólar, hoy la otra noticia importante es que el dólar rompió a la baja la barrera de los 3.900 pesos, esta fue la cotización promedio hoy, 3.898 pesos, algo que no ocurría desde el 10 de junio del año pasado, antecitos de la segunda vuelta presidencial. Ya hemos explicado aquí con muchos analistas pues, que esto obedece a muchos factores, factores nacionales como internacionales, afuera la inflación de Estados Unidos mejorando y en Colombia inclusive los mensajes de responsabilidad fiscal que ha enviado el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto ha influido en esta caída del dólar esa tasa de interés de referencia que tenemos, 13,25% desde el Banco de la República? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos tiene su tasa de interés en el 5,5%. Y si yo me imagino a la Reserva Federal como un banco para abrir un CDT, pues no me da tanta rentabilidad como el Banco Colombiano para abrir un CDT, prefiero estar en Colombia. De pronto, eso ha generado algún tipo de migración de capitales de algunos inversionistas donde vean en este momento más atractiva la tasa de referencia en Colombia y por ende empujen hacia abajo el dólar sumado a los otros factores. Sí, efectivamente, Víctor, y eso era parte de los efectos que afectan pues esa decisión de llevar capitales a países emergentes, Colombia incluido. Ese diferencial en las tasas de cambio, en las tasas de interés, perdón, que hay entre las economías de países emergentes como Colombia, 13,25, contra una tasa de interés que ya alcanza el 5,5. Entonces, ahí hay efectos, usted bien lo dijo, efectos que afectan la cotización del dólar, factores internos, políticos, factores externos, apetito de inversión por parte, apetito por mayor riesgo por parte de inversionistas. Entonces, todo eso entra al momento de tomar las decisiones. Por el momento, yo creo que estamos en una situación donde si bien se ha reducido ese diferencial de tasas con la última decisión del Banco de la República y la decisión que tomó la Reserva Federal la semana pasada, esa disminución en el diferencial de tasas sigue siendo atractiva en un escenario donde vemos que ya hay una mayor estabilidad, digamos que esas decisiones, esas presiones que de alguna manera tenían los inversionistas viendo unas amenazas de recesión en los Estados Unidos ya se han superado. Se mantiene ese apetito de riesgo y se ha incrementado la demanda de activos de países emergentes, incluido Colombia. Digamos que eso, creo yo, es como el balance que hay entre esas dos fuerzas. Un diferencial de tasas que se mantiene amplio, que si bien se redujo un poco, pero aún se mantiene amplio, y un mayor apetito por activos de países emergentes. Carry trade, creo que le llaman ustedes los especialistas a ese fenómeno. Doctor Rodríguez, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un placer acompañarlos en el programa de esta noche y estaremos atentos a una nueva invitación. Desde el Centro de Estudios Económicos, ANIF. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen que la ministra del Trabajo indaga las condiciones laborales de miles de vendedores de productos de marcas reconocidas que hacen su labor, estos vendedores, en semáforos, andenes, en calles, en muchos lugares informales. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos, un sector muy importante para la economía nacional, pero del que poco se habla es el de la industria farmacéutica en nuestro país. Para ver su situación, cuál es el panorama actual, el futuro, hemos invitado a la doctora Clara Isabel Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, ASIF. Doctora Rodríguez, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hay farmacéuticas pues, internacionales, hay laboratorios nacionales, hay distribuidores nacionales, pero que importan. En fin, ¿ustedes realmente a quiénes agrupan? Esta asociación agrupa a los productores locales. En Colombia existen 104 plantas farmacéuticas. La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica agrupa a 28 plantas farmacéuticas del país. Son bastantes. ¿Y cuántos empleos generan en este momento? Bueno, la industria local genera 47.000 empleos con una condición muy importante.
Nuestra industria tiene una condición de vinculación en donde todas las personas, prácticamente el 95%, tienen un contrato con formalidades plenas y adicionalmente una remuneración que está 1.5 veces por encima de lo que el resto de la industria remunera en el país a los trabajadores. Entiendo. ¿Cuál es el aporte a la economía? Es un aporte muy importante porque aportamos dentro del sistema de salud, digamos, todos los medicamentos que se fabrican para la población. En este momento, el mercado farmacéutico en general, no solamente de fabricación local, está por el orden de los 19 billones de pesos. Frente a esta condición, este sector farmacéutico aporta el 80% de las unidades que se consumen en el sistema de salud. Además de la generación de empleo, hay que resaltar algo que es muy importante, y es que actualmente estamos apostando a la reindustrialización del sector farmacéutico en Colombia. Por esta razón, en menos de un año se contará con 5 nuevas plantas farmacéuticas en el país y adicionalmente contaremos con la posibilidad de ofertar un 30% de mayor capacidad de lo que ya hoy las plantas tienen. Esta es una gran noticia para Colombia porque esto aumenta la capacidad de producción de medicamentos y, por supuesto, dinamiza la economía. Estamos hablando de inversiones más o menos así por encimita del sector, inversiones proyectadas para los próximos años, ¿por cuánto más o menos? Estamos hablando de inversiones que están por encima de los 5 millones de dólares aproximadamente. Esto puede variar porque además de estas inversiones también se tiene que invertir en el desarrollo y en el registro de todos los productos que se deben comercializar. Entonces, por un lado está la generación importante de empleo, no solamente en la producción, en esta parte de las plantas farmacéuticas, sino también a nivel de la distribución y comercialización, que genera otro empleo directo y un doble de empleo indirecto, que por supuesto nos genera nuevas posibilidades desde el punto de vista económico. Vale la pena resaltar que esta industria genera un acceso importante a los medicamentos dentro del sistema de salud en cuanto a las cifras de ventas, porque si bien haciendo un cálculo proporcional, lo que esta industria le vende a las EPS o vende las farmacias está 8.1 por debajo por ciento de lo que se vende un medicamento importado. Entonces, es una industria que le aporta al sistema, a la economía, al empleo, y por eso es tan importante seguir fortaleciendo su crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el medicamento genérico y el de marca, el original, por llamarlo de alguna forma? Bueno, es una pregunta muy importante. Realmente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de la seguridad, de la calidad y de la eficacia del medicamento. Todos los medicamentos que cuentan con un registro sanitario en Colombia, sean de marca o sean genéricos, tienen las mismas 3 condiciones que son fundamentales en el consumo de los medicamentos para los pacientes y para las personas que los adquieren o los reciben por parte del sistema de salud. La única diferencia es su denominación y la forma como se promocionan o se comercializan estos productos. Por un lado están los genéricos, que están más orientados al canal institucional, y por otra parte están los medicamentos de marca, donde se hace toda una labor de promoción a nivel de las farmacias y también de las EPS. Pero en realidad no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de la calidad de esos productos. ¿Y sus agremiados, sus asociados son productores de genéricos? Principalmente de genéricos, pero también hacen comercialización, producción y distribución de medicamentos que son genéricos de marca. Esto quiere decir, no es el medicamento innovador, pero sí es un genérico que cuenta con una marca y que tiene toda una promoción a nivel de las farmacias y también de del sistema de salud. Y por eso es, digamos, se puede el sistema de salud colombiano ahorrarse unos costos al comprar genéricos. Un médico, por ejemplo, está obligado a formular algo genérico o algo de marca o tiene una libre elección.
Dentro del sistema de salud, lo que se promueve a nivel de las EPS es que el médico solamente haga la mención del principio activo. Esto significa que la EPS puede adquirir un medicamento genérico o un medicamento genérico de marca. Entonces, si está dentro del sistema de salud, el médico lo que hace es prescribir ese principio activo y su concentración. Ya la EPS, dentro de las adquisiciones que hace de los medicamentos a los gestores farmacéuticos, toma la decisión por precio o por calidad en términos no tanto del principio activo, sino de la entrega, de la oportunidad de la entrega del producto, de la negociación que se hace en términos logísticos, toma la decisión de adquirir genéricos o medicamentos genéricos de marca. Entonces, cualquiera de estas dos opciones son posibles en términos de lo que se adquiere para entregar en el sistema. Pero, como les digo, no hay una diferencia en términos de calidad sobre el producto y por eso el médico lo que se recomienda dentro del sistema es la prescripción del principio activo. Ya en la farmacia es muy diferente. La farmacia o el distribuidor toma la decisión de comprar el genérico de marca y ofrecérselo a los consumidores y sobre esta base pueden ser especialmente medicamentos de marca y bueno, también los hay genéricos en la farmacia. Usted me habla mucho de esa relación estrecha que tienen con las EPS. Le quiero preguntar sobre la reforma a la salud. Aparentemente, como van las cosas, tienden a desaparecer estas entidades promotoras, las EPS. ¿Cuál podría ser el impacto para su industria o no? Al final no tendría ningún efecto porque de todas formas alguien tiene que formular los medicamentos. Bueno, digamos que históricamente esta industria ha tenido que vivir el impacto de la liquidación que se presenta de las EPS. Hablando del pasado, esta industria estuvo fuertemente golpeada por la cartera que no se pagó, por las deudas que quedaron de la liquidación del mal manejo de algunas EPS. Con esto no quiero decir que todas las EPS hayan tenido este comportamiento, pero digamos que aquellas que fueron liquidadas en una buena parte le quedaron debiendo al sector farmacéutico. Frente al proyecto de reforma a la salud que hoy cursa en el Congreso de la República y desde la agremiación, lo que podemos decir es que hay un articulado que hace referencia al fortalecimiento de la producción local de medicamentos. Esto, junto con el plan de desarrollo que este gobierno ha presentado, genera una condición positiva que este sector celebra, porque la idea es que el país no dependa de la importación de medicamentos, que su producción sea capaz en un futuro no solo de abastecer el 80% de los medicamentos del Plan Básico de Salud, sino que sea capaz, además de abastecer aquellos medicamentos que más cuestan en el sistema. Por esa razón, lo que se propone en el proyecto de reforma a la salud con respecto al fortalecimiento de la industria local es absolutamente positivo y necesario para el país y esperamos que no solamente en el proyecto de la reforma a la salud, sino en lo que está previsto hoy en el plan de desarrollo que ha sido aprobado para el país, se generen esas condiciones de reindustrialización del sector farmacéutico nacional. Pues muy interesante conocer también otras visiones sobre la reforma a la salud. A veces nos quedamos solo como con las críticas, ¿no? Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, me imagino la respuesta, pero de todas formas se la hago por si tiene algún dato, de pronto para conocer la proporción. ¿Consumimos, me imaginaría yo que sí, más genéricos en Colombia frente a los medicamentos de marca? ¿Cómo puede llegar a ser esa proporción? No, no necesariamente. Como lo decía, una muy buena parte de los genéricos hoy también tienen una marca. Esta es una estrategia que implementan los laboratorios farmacéuticos para tener, digamos, algún tipo de diferencia en cuanto a la imagen, al color de las cajas, en cuanto a la forma como se promociona. Si se trata de un medicamento de venta libre, entonces se puede promocionar a través de un comercial de televisión. Entonces, todo eso tiene una inversión que genera un costo diferente. Pero definitivamente para el sistema de salud lo que más se consume es el medicamento genérico. Como les digo, no hay una gran variación en el tema de la calidad del principio activo, sino en el tema de la promoción del producto. Según lo que le entiendo, es como la gasolina, ¿no? Voy a un distribuidor de una marca, pero al final es la misma gasolina con la misma calidad del distribuidor de la otra marca. Pues, definitivamente. Bueno, muchas gracias por su explicación, doctora Rodríguez. Que tenga una feliz noche. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Entendiendo un poco sobre el sector farmacéutico. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos qué decisión tomó hoy la Superintendencia Financiera sobre la tasa de usura para el mes de agosto. Importante para quienes tienen tarjetas de crédito. Ya volvemos. Y regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 9,3% y corresponde a la tasa de desempleo nacional registrada en junio de este año. Según el informe del DANE, esto equivale a 2,3 millones de personas que están buscando trabajo o que lo estaban buscando al cierre del mes anterior. De todas formas, significa una buena noticia, ya que es una tasa de desempleo menor a la que se registró un año atrás. En junio, recordemos, en junio de 2022, el desempleo estaba en el 11,6%. Después de casi 2 años, la tasa de desempleo se vuelve a ubicar en un solo dígito. A propósito de este tema, escuchemos el análisis que nos entregan sobre el mercado laboral desde el Scotiabank Colpatria y también las reacciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Veamos. El reporte de mercado laboral del día de hoy fue sorpresivamente positivo. De acuerdo con el DANE, se crearon algo más de 1 millón de puestos de trabajo frente al mismo mes del año anterior y se interrumpe tal vez una racha que habíamos visto de estancamiento en el mercado laboral, sobre todo en la generación de empleo. Interesante notar que este dato conjuga todas las señales positivas que se podrían esperar del mercado laboral. Un incremento de las personas que salieron a buscar trabajo, que efectivamente lo encontraron y con esto pues la perspectiva de los ingresos para los hogares mejora. Interesante notar que la tasa de desempleo urbana se ubicó en el menor registro histórico que tenemos desde el inicio de la serie, desde 2001, en el 8,8%, y que gran parte del dinamismo de la contratación se centró en los sectores de servicios, particularmente administración pública, defensa, educación y salud, siendo el capítulo de salud el más importante para la creación de empleo. Hoy estamos muy complacidos con las buenas noticias que hemos tenido en torno al desempleo. Hoy la cifra que nos marca el 9,3% nos pone en un dígito del desempleo, meta que nosotros hace rato queríamos tener. Ahora la importancia que tenemos es cómo la volvemos permanente. Lo que nos ha dejado claro es que efectivamente las políticas de empleo del Gobierno Nacional, reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo, donde tenemos la reindustrialización, el campo como motor de ruralidad y el reconocimiento que hemos hecho de la economía popular, solidaria y comunitaria, son un buen camino. A esto le agregamos todo lo que ha significado el proceso de formación para el trabajo, la formalización de empleos y desde luego la articulación entre lo nacional y lo territorial. También quiero compartirles que en materia de informalidad también hay ya una tendencia. Hemos impactado y hemos bajado de 58,3 que teníamos el año pasado a un 55,7%. Esto nos indica que vamos por buen camino. Este país va para adelante. Y el Ministerio del Trabajo también le puso la lupa a las condiciones laborales de los vendedores de diferentes productos de grandes marcas, especialmente de bebidas energizantes, y que hacen su labor en los semáforos, en las esquinas, en diferentes calles de distintas ciudades y municipios del país. Veamos. En Colombia, en cada esquina o semáforo hay un vendedor. Pues debido al desempleo y todo lo que ya hoy en día casi no se consigue un empleo. Personas que llevan incluso varios años ganándose el sustento a través de la venta por comisión, sin salario y sin prestaciones laborales. Diferentes productos en la calle, al sol y al agua en extensas jornadas diarias. Esto es rebusque para nosotros. Ellos nos hacen firmar un contrato donde dicen que ellos no pagan sueldo fijo, sino que esto es para nosotros rebuscarnos. En el camino de velar por las condiciones laborales de estos trabajadores, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones en varias ciudades del país y encontró presuntas irregularidades. Trabajadores y trabajadoras sin seguridad social, sin un ingreso digno, sin condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En las calles, los vendedores aseguran no contar con afiliación a una EPS. Por ejemplo, en caso de algún accidente en los sitios públicos donde trabajan, no saben quién los puede atender. Eso lo dice más de uno, porque cuando uno se enferma, ahí es cuando uno requiere una ayuda de una pasta o algo que ojalá esa empresa lo apoye con algo para la salud de uno, ¿sí?
De manera preventiva, el Ministerio del Trabajo citó a algunas empresas que comercializan estos productos para conocer en detalle cuáles son las condiciones laborales de los vendedores. La forma en que se organiza el negocio, toda la cadena de producción, de distribución, porque entendemos que algunas de estas actividades se tercerizan, en fin. También los pagos a la seguridad social, pagos de salarios, entregas de dotaciones, la verificación de que se respetan las mínimas normas que hoy están establecidas en la legislación laboral colombiana. Son miles de vendedores como Enrique y Edwin que se la rebuscan en una esquina o en un semáforo, pero todos ellos sueñan con tener algún día ingresos fijos, derecho a una prima o vacaciones y, ¿por qué no?, una pensión y atención en salud. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Como les decíamos, sigue en caída libre el dólar. Tasa representativa del mercado para mañana 3.898 pesos con 48 centavos. Hoy cayó un poquito más de 25 pesos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,67%. Se ubicó al cierre en $85 con 56 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.315.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,11%. La acción más valorizada fue Canacol Energy con una ganancia de 5,81%. Y la acción que más cayó fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia con un retroceso de 7,84%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Superintendencia Financiera fijó la tasa de usura para el mes de agosto. Esto es importante para quienes tienen tarjetas de crédito. Quedó en el 43,13% efectivo anual. Se reduce 0,91 puntos porcentuales frente a lo que estaba rigiendo para el mes de julio. Además, fijó la tasa de interés corriente de la Superintendencia Financiera en el 28,75% efectivo anual. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.